Hola mentados, el día de hoy tenemos una pregunta que vamos a responder, algo que yo tomé un buen tiempito también para entender cómo funcionaba y la pregunta es en TikTok y es NASA cómo se exporta los materiales en Nomad ya que en varios que pinto sin V sino que los pongo directo con los colores y no me lo toma. Es decir, la persona está en Nomad School, es un programa que utilizo que yo les he contado mucho porque la practicidad de yo andar con este programa para cualquier parte de hacer modelados no da la opción de pintar, pero cuando uno pinta, en este caso, cuando uno lo manda a Blender, se ven los materiales. O a veces cuando uno lo manda, digamos, a otro programa como Cinema 4D o 3D Mayo. Pero cuando lo pasamos a un programa de realidad aumentada, sea Lens Studio, Effect House o Spark AR como este, en el que estamos, no coge las texturas. A veces esto puede pasar porque los programas no, como no traen la textura directamente en imagen, sino en V, que es la malla, que viene, digamos, directamente como un vector que hace directamente el programa, a veces no los toma. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es explicar. Voy a irme a Nomad y les voy a mostrar. Entonces, vamos a entrar aquí a Nomad. Voy a compartirles la pantalla acá y vamos a ver más o menos qué es lo que nos referimos. Entonces, ya estando aquí en Nomad School, voy a borrar bueno, voy a darle desde el inicio. Simplemente creé un nuevo archivo raíz, es decir, comienza así. Ustedes aquí a la izquierda le pueden dar en nuevo y él automáticamente ya les da la opción para poder crear un nuevo proyecto, que es este. Entonces voy a mostrarles un ejemplo sencillo. En este caso lo que yo voy a hacer es utilizar ahorita Cinema 4 Blender para poder cuadrar las texturas. Y para esto lo primero que voy a hacer es hacer un modelado sencillo con un pintado. Entonces vamos a recortar aquí este circulito, lo vamos a dejar un poquito más planito, como verlo así como un tipo de... La idea es como hacer un tipo de honguito de una forma rápida. Ya tenemos la parte de arriba del honguito. Vamos ahora a crearle un tronco. Un tronco simplemente un poquito curvo, o sea, no un tronco como muy tradicional, sino así como medio curvito. Vamos a ubicarlo al centro de lo que sería nuestro tronquito del hongo. Vamos a dejarlo, aquí hay una opción donde está en la parte superior que se llama radio, en las opciones de la ventanita chiquita que está en la parte de arriba, y este radio habilita estos punticos. Esto me da la opción de yo poder ir haciendo que el tronco sea un poquito más grueso y dejarle como esta formita. Ahora lo vamos a volver lo que yo hago aquí ahorita, porque en este caso él tiene un poquito bajo la subdivisión, entonces en post subdivisión lo va a subir un poquito y lo dejamos así. Le damos voxel, que está en la parte de abajo inferior con unos cubitos, que es para volverlo editable. Ya tenemos así. Ahora vamos a pasar al modo de pintado. En este caso el programa comenzó en sombreado con matcap, pero yo lo voy a dejar en encendido PBR, que así por lo general es como aparece el programa. Ahora vamos a empezar a pintar. Entonces voy a coger la parte de arriba, voy a utilizar pintura, vamos a empezar a darle un color completo rojito a la pieza. Entonces selecciono la pieza, voy a ir aquí a mi izquierda, seleccionar el color, le damos así rojito, le damos pintar todo. El tronquito lo vamos a dejar como un color piel, entonces vamos a seleccionar, ahí acabo de seleccionar el tronquito, le vamos a dejar como un colorcito así como medio cafecito, así. Listo, ya tenemos como una parte del tronco. Aquí lo que podemos hacer ahorita es empezar a agregar unos circulitos, pero entonces lo vamos a hacer con brocha. Vamos a tocar aquí en la parte donde está un lapicito en la parte de arriba y vamos a darle en agarre. Pero en este caso esta brocha que ya tenemos la vamos a colocar un color, la vamos a dejar blanco. ¿Y esto qué va a hacer? Cuando yo jale aquí en mi pieza, cuando yo dibuje, se van a dar cuenta que ahora aparecen unas bolitas. Vamos a bajar la intensidad para que quede bajita. En este momento está habilitada la simetría, lo cual quiere decir que si yo toco a un costado, al otro costado se va a hacer. Vamos a ir haciéndolo así. Esto es como un principio como de un dadito, entonces vamos a ir haciendo, intercalando los punticos. Entonces uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, y nos queda más o menos algo así. Aquí voy a deshabilitar la simetría para dejar solo este circulito acá. Ya tenemos acá, podemos hacer unos más pequeñitos aquí en la parte interna de cada sección.
como así más o menos. Aquí podemos dejar uno pequeñito, aquí otro pequeñito. La parte de arriba aquí dejamos uno pequeño, acá pequeño. Vamos a la parte de atrás y más o menos ya tenemos esta forma. La parte de abajo de nuestro honguito podemos otra vez utilizar la brocha, pero en este caso vamos a quitarle el color. Entonces aquí lo deshabilitamos. En la parte de arriba queda ahora deshabilitado. En la brocha yo puedo empezar ahora a pintar. Vamos a ir aquí a punto y empiezo a hacer lineecitas, que serían como ese tipo de lineecitas que en este momento digamos que no se ven mucho, pero también quisiera digamos que la parte de abajo una vez quede con el mismo color que tiene el tronco. Entonces voy a habilitar aquí para ver el tronco. Voy a color, habilito el color, selecciono la brocha de color, toco la parte de la de donde quiero el color. Entonces voy a ir acá. Ahora selecciono nuevamente el honguito. Si se dan cuenta tiene una subdivisión muy bajita, entonces le voy a aumentar la subdivisión para que se vea algo así. Y voy a utilizar la brocha pero en restar. Y empiezo a hacer como unos huequitos, así de rapidez, unos huequitos por todo el ladito. Vamos haciendo huequitos, huequitos y huequitos. Y listo. Esto solo es como para tener una idea de cómo va a ser. Ahora si yo paso a pintura, yo tengo aquí unas brochitas que he descargado antes, que las pueden encontrar en internet. Simplemente le pueden colocar como brochas para Nomad School y las pueden importar acá. Estas brochitas para qué nos sirven, para que yo pueda hacer este tipo de puntitos e irlos colocando en toda la parte de abajo. Vamos agregando punticos, punticos, punticos por todo lado. Y en la parte superior también podemos hacer lo mismo. Digamos aquí el caso coger algunos. Vamos a dejar por aquí algunos, solo como para que el honguito tenga como más detalle. Y listo. Y en este punto ya tenemos el honguito. Vamos a hacer lo mismo con la parte del tronquito, simplemente que le voy a bajar un poquito el color. Y vamos a hacer aquí unos punticos, pero en este caso de color oscuritos. Si se dan cuenta, los punticos aquí se ven con baja resolución porque también ese tronquito no tiene mucha subdivisión. Si yo le voy aumentando la subdivisión, pues me va quedando más los tronquitos. Que en este caso igual me va a tocar hacerlo porque si lo vamos a utilizar en un programa de realidad aumentada, necesitamos tener un bajo peso. Entonces vamos a ver el peso que tenemos ahora. Entonces ya hicimos este tipo, digamos, de pintado. Voy a agregar aquí que en esta sección no quedó casi los puntitos blancos. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver primero que todo el peso, porque necesitamos saber cuánto nos va a pesar, si nos va a funcionar. Aquí en la parte izquierda le vamos a dar en exportar. Cuando yo lo voy a exportar, él me va a decir que pesa 38 megabytes, lo cual es demasiado pesado. Para bajar el peso, lo que yo hago es que utilizo el decimar. Entonces selecciono la partecita de arriba, vamos aquí en la parte superior, hay una opción que se llama que es como un hexagonito. Bueno, es como un... Sí, es como una figurita, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, como un hexágono. Y vamos a buscar donde dice decimar. Aquí hay una opción que dice que preservar pintura. Si yo lo dejo alto, él va a empezar a decimar, pero va a mantener esos punticos que estamos viendo acá. Vamos a dejarlo alto para ver cómo va reaccionando. Abajo hay una opción que se llama wire y podemos ver la malla. Así podemos ver qué es lo que va pasando. Entonces vamos a ir nuevamente aquí a decimar, empiezo a tocar decimar. Y él va a empezar a hacer esa subdivisión. Y si se dan cuenta, podemos llegar a un punto que si los subdivido tanto, pues va a pasar esto. Lo cual puede pasar, pero digamos que ustedes van probando más o menos en qué punto pueden llegar a decimar sin que sea tan afectada, digamos, la pieza. Pero digamos en realidad aumentada es muy seguro que les va a tocar decimar mucho para que funcione este filtro en realidad aumentada. Vamos a ver el peso, lo tenemos 4,8 megabytes. Nos damos cuenta que sigue estando demasiado todavía. Entonces vamos a seleccionar nuevamente el conito. Ya no le vamos a dar tanto que preserve la pintura porque necesitamos bajar mucho la cantidad. Entonces vamos a empezar a bajarlo. Y entonces voy a ir mirando acá en la parte superior nuevamente cuánto es el exportar. Ya estamos en 747. Entonces si nos damos cuenta en este punto, ya tenemos un modelado que se puede utilizar en realidad aumentada, pero si nos damos cuenta la pieza pues quedó bien, digamos, decimada. Voy a devolver un paso para verlo
A ver cuánto me queda, 1,3. Entonces ya es más amigable y si nos damos cuenta, aunque estamos decimando, pues ya se ve, digamos, con un poquito de detalle. Bueno, ya teniéndolo así, el siguiente paso es simplemente exportar. Vamos a ir acá, exportar GLTF. En este caso yo voy a elegir el computador. Él va a pasarlo aquí al computador. Y vamos a mirar que nos ha llegado. Entonces aquí me acaba de aparecer nuestro archivo. Entonces voy a correrlo por acá. Vamos a buscar aquí Blender. Este es Blender. Y aquí ya, digamos, yo ya he utilizado un diseño antes que es el de Frailejón, que lo hicimos también con Nomad School. Vamos a darle nuevo. Voy a darle en general. Vamos a darle no guardar. Bueno, guardar. Aquí elimino en la tecla X, elimino este que está acá. Vamos a darle importar. Vamos a ir a GLTF porque es el archivo que utilizamos. Vamos a descargas donde ustedes lo han guardado. En este caso yo lo guardé acá y tiene un título de proyecto 10. Si no estoy mal, vamos a mirar si dice proyecto 10. Lo ideal sería que lo renombraran. Y ya tenemos esta pieza acá. Ah, pero esta sí no es. Vamos a cambiarle el nombre para poder diferenciarlo al que ya tengo acá, que se llama mi proyecto 10. Entonces le voy a colocar hongo. Y lo voy a volver a exportar porque tenía este que era el de Frailejón para que no, digamos, no se confunda uno. Entonces lo voy a volver a enviar. Ahí ya me llegó, ahora dice hongo. Voy a darle comando Z para volver a importar el modelado. Entonces importar FBX, no sino GLTF, en descargas y buscamos el que dice hongo. Entonces ya nos damos cuenta que ahora sí aquí aparece el nombre. Aquí en este punto lo vemos, pero nos damos cuenta que no tiene color. Eso es porque siempre Blender comienza en este tipo de material que es como solo para ver sombras. En la parte superior derecha encontramos aquí varias bolitas. Vamos a seleccionar la que se llama Viewport Shading y vamos a darnos cuenta que ya tenemos esto acá. Si yo mandara esto así directamente a Spark o a Effect House, lo más seguro es que no va a aparecer ninguno de estos colores. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Entonces, dos cosas importantes. Primero, vamos a ir a la pestaña de V-Edit. Vamos a seleccionar nuestro modelado. En este caso, aquí tengo tubo y tengo esfera. Seleccionamos toda la malla aquí en la parte para que nos aparezca así como está en este momento. Aquí estoy seleccionando las dos al tiempo. Digamos, si ustedes se dan cuenta, voy a mirar aquí en la parte derecha, me va para seleccionar una independiente. Si selecciono la esfera, que es la de la parte de arriba, y le doy nuevamente aquí arriba a editar modo, ya solo me aparece la parte de arriba. Tocando la tecla U, nos va a salir esta pestaña y vamos a colocar Smart Project. Ustedes lo pueden dejar como Smart Project o como ustedes decían. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí a la izquierda, él creó una mallita. Ustedes lo pueden así o pueden ir probando con varias. Digamos, hay también en una opción de cubo y así sucesivamente. En este caso por ahora lo voy a dejar en Smart Project para que lo haga el automático. Vamos a hacer lo mismo con la pieza de abajo. Entonces aquí arriba pasamos nuevamente a Object Mode, el tipo de modo de edición. Toco la piecita de abajo, toco nuevamente en editar, de Object Mode a Edit Mode. Vamos a tocar la tecla U, Smart Project, le damos OK y ahora nos vamos a ir a Shading. Aquí en Shading es donde va a pasar todo lo que nos importa. Entonces vamos a acercarnos y vamos a dejarlo así, digamos de cara de frente. Tenemos esto acá. Aquí lo importante que es, vamos a crear unos materiales, vamos a hacer lo que le llaman un vaqueado, es decir, el programa va a crear una imagen en JPG o en PNG como está en la escena en ese momento la imagen. Entonces vamos a ir aquí a la parte en donde dice Add, vamos a agregar aquí imagen texture, lo colocamos acá a la derecha, le creamos aquí en la opción de nuevo, aquí le colocamos, digamos, parte roja o parte de arriba, puede ser. Ahí ustedes pueden decidir la resolución, estamos 1024 por 1024, yo lo voy a dejar así. Ahora lo importante después de esto es ir a la parte de renderizado. Aquí en la parte de la derecha van a encontrar una parte donde se llama Render Properties, que es una camarita. Al tocarlo está la opción de Render Engine, está en Eevee y lo vamos a pasar a Cycles. Si ustedes tienen tarjeta gráfica, dejar el device en GPU, que es la tarjeta o la unidad gráfica. Y en la parte de abajo van a encontrar una opción que se llama Bake. Cuando le den aquí en Bake, él va a coger la escena tal cual como está. Pero resulta que en este momento no sabemos cómo está la luz. Entonces aquí en la parte superior, donde habíamos colocado para poder ver de gris a color, hay una opción que se llama Viewport Shading. En este momento, él nos va a mostrar en
con luz cómo se está encontrando la escena en este momento. Que en este caso, digamos, no se ve nada. Entonces vamos a cambiar a Eevee un momento para poder ver cómo se está viendo la escena. Eevee simplemente es como el motor de renderizado. Entonces aquí lo que estoy haciendo, ¿por qué se puso así, digamos, oscurito y se demoró? Porque no hay una luz, no hay el motor, el computador está haciendo un proceso de renderizado y entonces él va a tomar un tiempito mientras muestra la imagen. Mientras que si estamos en el motor de renderizado Eevee es mucho más rápido, pero podemos ver cómo está interactuando la luz. Entonces vemos que la luz está en la parte superior y deja un poquito aquí oscuro y se ve esta partecita del tronco. Así por ahora, digamos, tengo por lo menos certeza de cómo se está viendo la luz en este momento. Nuevamente vamos aquí a la parte donde dice Render Engine, tenemos que dejarlo en Cycles nuevamente. Y vamos a buscar a ver si donde estaba Bake, que es esta parte que está aquí en la parte de abajo. Recuerden que en este momento yo tengo mi Blender, es una versión, la última de las últimas versiones. Esta es la versión 3.2 por si no tienen la misma, para que sepan que esto aparece así en esta versión. Aquí en Bake lo que va a hacer es que cuando yo toque Bake, él va a empezar a crear tienen que tener seleccionado. Bueno, si se dan cuenta que yo tengo seleccionado acá esta parte de arriba, pero todavía no tengo el material. Eso es porque cuando yo la que le agregué la imagen, que era la parte de arriba, realmente no fue. Cuando yo toqué el tronquito, le coloqué aquí parte de arriba. Pero esta es la parte de abajo. Entonces vamos a hacerlo primero con la parte de abajo. Teniendo seleccionado, vamos a ir a la parte derecha y vamos a darle clic en Bake. Y él automáticamente aquí en la parte de abajo se van a dar cuenta que va a empezar a hacer este proceso. Lo que él está haciendo en este momento es sacar una imagen JPG de cómo está la textura en este momento de la escena. Es decir, si ven que tienen una luz que está afectando, entonces va a quedar exactamente así como lo estamos viendo ahorita. Si ustedes lo mandan a otro programa, va a quedar aquí oscurito el tronco, pero una partecita va a quedar blanca. Ahora acá a la izquierda de nuestro visor vamos a ver que ya está la textura. Esto mismo hacemos con la de arriba. Entonces yo toco ahora el honguito, la partecita roja. Voy a ir a Add. Vamos a darle en Imagen Texture. Lo dejo acá a la derecha. Creamos nuevo. Le escribo el nombre. Ahora sí parte de arriba porque antes era la parte de abajo. Arriba. Le damos OK. Y vamos a la parte, cuando tiene seleccionada la camarita, que es Render Properties, bajamos hasta donde está nuevamente Bake. Y donde dice Bake le vamos a dar clic. Y nuevamente el programa automáticamente va a empezar a hacer la textura de cómo se encuentra la escena. Esto es algo súper bueno y es como una de las cosas que les dije que les comentaba que estuve buscando mucho, porque esto al fin y al cabo es lo que genera ese realismo de que la textura está interactuando con el ambiente. Si digamos en este caso yo pusiera esto en un rastreo de superficie, pues se vería chévere porque pareciera que realmente arriba está iluminándolo y en la parte de abajo del tronquito se vería oscuro. Ahora vemos aquí en la parte izquierda que ya está la imagen. El paso a seguir, ¿cuál es? Ya tenemos las imágenes y van a quedar aquí en la cajita que dice parte de arriba, que es imagen texture. Aquí es importante, como en este caso estamos con el color attributes, tenemos que cambiarlo ahora a la entrada del base color. Entonces donde dice parte de arriba, vamos donde dice color, clic mantenido, lo colocamos en base color. Y en este momento él ya está utilizando como tal, es una imagen que ya creamos. Ahora toco el tronquito, me llevo a la parte de abajo, lo llevo a la izquierda, borro este vector, lo pueden desconectar y nos damos cuenta que ahora el tronquito quedó un poquito oscuro y aquí en la partecita blanca. Ya teniéndolo así, voy a volver a Logout. No hay necesidad de volver a Logout, simplemente es para que ustedes puedan ver cómo quedó ya la textura. Él quedó con las sombras exactas en la parte donde se genera la sombra. Y ahora lo que hacemos es exportarlo, que simplemente es, vamos a File, Exportar, vamos a seleccionar FBX, le va a colocar hongo y vamos a mirar ahora aquí en escritorio. Ya tengo filtro cordillera, pero vamos a crear una carpetica para que no haya, digamos, le voy a colocar textura o hongo para aire, digamos. Entonces entramos acá, ya tiene el FX. Yo recomiendo aquí en la parte donde dice auto dejarlo en copy. Aquí en la parte donde está embed texture lo pueden activar y lo pueden exportar. Esto no es necesariamente, digamos, hacerlo, creo que a veces queda con la textura,
Pero también vamos a ver una opción que es mejor también, como digamos, para poder utilizar la estandarizado, que es GLTF. Entonces vamos a exportarlo ahora nuevamente, pero en GLTF. En GLTF a veces nos da la opción que dice GLTF más bin más textura. Si yo lo toco acá y vuelvo nuevamente a mi escritorio, hongos para Spark, aquí le coloco hongo, que lo que va a hacer en esta opción, a lo que si no pasa en FBX, es que nos va a guardar las texturas aparte y no va a quedar todo encapsulado en el archivo de FBX. Ahora vamos a ir a Spark. Entonces, en el momento que ya estamos aquí en Spark, vamos a dar clic derecho, agregar objeto, 3D Object. Aquí vamos a ir al escritorio, vamos a buscar hongo aéreo. Aquí nos aparece el FBX y el GLTF. Vamos a probar con el GLTF, a ver si nos aparece de una vez con todo y texturas. Y se dan cuenta que en este momento ya tenemos la textura como se manejaba, digamos, directamente en Nomad Sculpt. Ahora voy a ocultar este para ver la diferencia en FBX. Entonces vamos a dar aquí, clic derecho, encima de Focal Distance, 3D Object, vamos a seleccionar el FBX y vamos a darle Open. En este caso, si se dan cuenta, pasa lo que habíamos visto antes, que es que no carga las texturas. Pero para eso es que, digamos, yo he hecho lo anterior con el GLTF. Entonces, digamos, voy a ver qué material es este para ubicarnos, qué parte del honguito es la parte de la cabeza. Aquí le puedo dar Choose File y está la parte de arriba y le doy Open. Y si se dan cuenta, en este caso, él sí está alterándose con, digamos, la luz en una parte queda oscurito y en una parte queda claro. Ahora material 3, lo voy a dejar en igual así en estándar, vamos a utilizar Choose File, le colocamos la parte de abajo y nos damos cuenta que está el tronquito. Aquí ustedes pueden ir jugando, pues si lo quieren dejar en flat o si lo quieren dejar normal, digamos si yo lo dejo en flat, pues él va a quedar tal cual como está las sombras de la escena y no va a alterar la escena que está aquí en Spark Air. Si yo lo dejo acá en flat, pasa exactamente lo mismo. Entonces vemos que aquí en la parte de atrás tenemos sombra, pero es una sombra que creamos directamente en Blender. Esto quiere decir que si yo apagar aquí estas luces de ambiente, no deberían alterar, si se dan cuenta, este tipo, digamos, de mi material, porque no se está alterando, o sea, estas sombras no se están generando por Spark AR, sino simplemente se generaron desde el programa que yo lo traje. De este modo es que yo utilizo Nomad Sculpt para poder hacer ese tipo de texturas, y hay que tener en cuenta que esto se puede hacer no solo con Nomad Sculpt, sino cualquier, digamos, pintado que ustedes tengan como con estos tipos que creo que le llaman como un vector o pintado directamente del programa, que no es una textura como tal, sino digamos que yo cogí Cinema 4D y lo pinté directamente, que cogí Maya y lo pinté directamente, o que cogí Blender y lo pinté directamente. En ese caso lo estamos haciendo en Blender, ¿no? Pero cualquier modelado que ustedes manden a Blender y lo coja de esta forma que no nos muestra la textura, lo podemos preparar las texturas de este modo. Cada programa suele traer su propio renderizado de imágenes propios. Digamos, Cinema 4D tiene una forma diferente y 3D Maya también maneja diferente. Blender también lo maneja diferente. Y este es el resultado de cómo uno, digamos, puede utilizar esto. Esto mismo va a pasar en Effect House y esto mismo va a pasar en Lens Studio. Ya digamos que usted, digamos en Lens Studio puede que a usted le aparezcan sin textura, pues la van cargando una por una, y lo mismo va a pasar directamente en Cinema 4D. Las diferencias que si les digamos, como les comentaba, es que cuando ustedes lo dejan en GLTF Spark, si recibe este texturizado que están viendo acá, es tal cual el que sale desde el programa de Nomad Sculpt, no tiene sombreado, pero este sí lo importa así. ¿Por qué? Porque está en GLTF, mientras que en FBX no pasa eso. Y ustedes van a buscar aquí los materiales en el GLTF, que es esta propiedad, y se dan cuenta que aquí no hay nada, está vacío. Pero lo que pasa es que no todos los programas funcionan como Spark. O sea, aquí sí puede recibir ese tipo digamos, de materiales que no tienen texturas porque está en GLTF, pero si ustedes lo intentan hacer en Effect House, no les va a funcionar. Toca tener la textura para poderla importar. Y en este caso, si también se dan cuenta, pues digamos, no está alterando las sombras como quedó exactamente en el programa, ¿no? Aquí se ve todo el modelado parejo y sin sombra. Mientras que con el FBX, sí nos damos cuenta que tiene las texturas con el sombreado específico. Igual ustedes le pueden cargar las mismas texturas tanto al GLTF si después quieren. O sea, no quiere decir que al GLTF no le pueden cargar esas mismas texturas, sí le pueden cargar las mismas texturas. Entonces ese es el resultado que quedaría. Bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial de aumentados para que no se lo pierdan. Aquí están, como siempre, les manda saludos. Cualquier pregunta déjenla aquí en la parte de abajo.
y nos vemos pronto. Chao. Chao.